Y por otro lado, no duden de consultar de los ayudantes, cosas que por ahí ustedes, siempre y cuando el ayudante esté con tiempo, alguna cosita que ustedes no entiendan, no del TP que están por rendir, evidentemente, porque ese lo tienen que saber bien, pero bueno, aprovechenlo al espacio también para consultar, siempre y cuando el ayudante tenga tiempo, disponga de horarios, ¿bien? Bueno, a ver, ahora Joso. Bueno, vamos a leer entonces el problema 1. El problema 1 dice: se deben calentar una determinada cantidad de metros cúbicos normales. Acá estamos hablando de una cantidad fija, no estamos hablando de un caudal de oxígeno desde una temperatura tanto hasta una bastante mayor, siendo la presión constante igual a la atmosférica. ¿Por qué es importante este dato de que la presión es igual a la atmosférica? ¿Quién me contesta? Mantiene guía, así que... Cuando se comportaban como ideales los gases, a bajas presiones y alta temperatura. Y la presión atmosférica es una presión baja. Bien, entonces es importante este dato porque nos está diciendo a nosotros que tenemos un gas que se comporta como un gas ideal. Y en la teoría ustedes han visto que el calor específico, cuando los gases se comportan como ideales, solamente depende de quién. ¿De quién depende? De la temperatura y solamente de la temperatura. Perfecto. No tiene nada que ver P, ni B, ni nada. Solamente depende de la temperatura. Bueno, calcular la cantidad de calor necesaria utilizando la fórmula de calor específico medio y calor específico verdadero. Recordemos que había dos calores específicos que podíamos utilizar. El verdadero, que es el valor, digamos, puntual para cada temperatura que toma el calor específico, y el calor específico medio, que, digamos, aprovecha la herramienta matemática del teorema del valor medio para darnos valores puntuales, pero más discretos, ¿verdad?, de calor específico en puntos que nos pueden servir de interés. Así que bueno, empecemos entonces con la resolución. Acá tienen otro datito que es la fórmula que vamos a utilizar para el calor específico verdadero. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Bueno, lo primero que nos dice acá es, por tratarse de un proceso de presión atmosférica, se cumple que Cp solo es función de T. Bueno, entonces nosotros vamos a utilizar el Cp medio primero, en el apartado A vamos a utilizar el Cp medio para calcular el calor 1,2, y ese cálculo se realiza con la fórmula 1 que ustedes ven ahí. Calor 1,2, que está en calorías con C grande, que es kilocalorías, va a ser igual al volumen, que recordemos esto es un volumen, no es un caudal, por el calor específico medio entre 0 y T2 por T2, menos el calor específico entre 0 y T1 por T1. Ambos calores específicos son del oxígeno. ¿De dónde sacamos esos calores específicos? Y bueno, eso lo sacamos de la tabla de diagrama, de una, bueno, ustedes la tienen un apartado de tabla al final de la fase virtual, y en ese apartado de tabla están estos valores. Estos valores que ustedes tienen acá, recuerden, son para gases ideales. Bien, cuando solo dependíamos de T
Y en esta columna en particular tienen los valores para el oxígeno. Entonces ustedes van a tener que buscar la temperatura que le han tocado y van a obtener su valor de calor específico medio. Acá dice realizar gráfica, así que bueno, evidentemente hay una gráfica que tenemos que realizar y ahora la hacemos. Es bastante sencillo, así que no nos vamos a demorar mucho. Bueno, ahí ya deberían estar viendo el Paint. Y vamos a realizar la grafiquita. Eje de ordenadas. Eje de abscisas. En el eje de la ordenada vamos a tener CPM, obvio, CPM, calor específico medio. O voy a hacer así y lo vamos a hacer así. Entre 0 y T. Y de este lado vamos a tener T. Bien. El calor específico medio, si bien es cierto que yo les dije que es un valor discreto. ¿Por qué? Porque está dado para determinados puntos, ¿verdad? Nosotros, podemos elegir la cantidad de puntos para los cuales realizamos el cálculo de este valor particular, pero, a ver, mientras nosotros más pequeño hagamos el intervalo, más se va a parecer a una gráfica continua, digamos, la representación de los valores de cada uno de esos calores específicos medios. Así que en la medida en que nosotros hagamos más pequeñito el intervalo, más continuo sería esto, hasta el límite en el cual nosotros tengamos infinitos valores de calor específico medio, que no lo vamos a tener nunca porque no nos sirve de nada calcular tantos valores. Nosotros podemos interpolar para obtener valores intermedios. Esto en el caso de que tuviésemos infinitos valores, esto se transformaría en una gráfica continua que tendría la forma esta, por ejemplo. Bien, esto va a ser entonces CP medio. CP medio. Bien. Bueno, ¿cómo calculamos gráficamente el calor? Como hemos visto en la ecuación 1, para determinar el calor nosotros vamos a utilizar Cp por T, ¿verdad? Cp por T en la gráfica no va a ser otra cosa que, supongamos, si yo tengo T2 y tengo T1, ¿verdad? Este va a ser T2. Ahora intersecta con la gráfica, yo voy a tener su respectivo Cp. Y si yo multiplico Cp por T, el resultado va a ser el área abajo de todo este cuadrado, dentro de todo este cuadrado. ¿Se entiende eso? ¿Verdad? Sería toda esta área. Todo esto sería Cp medio entre 0 y T2 por T2. Le vamos a poner nombre así. Esto es el T2. Ah, T2. Y acá, vamos a tener Cp
es entre 0 y T2. Bien. Y para T1, nosotros vamos a tener, para T1, vamos a tener su respectivo también calor específico medio. Bueno, ahora si yo quiero calcular la cantidad de calor por unidad de volumen, vamos a ponerle todos los nombrecitos para que ustedes lo tengan el gráfico bien pintudo para ponerlo después en el práctico. Bueno. El área bajo el cuadradito chiquitito, la voy a hacer con verde. Sería el calor que yo tendría que entregarle al oxígeno para que eleve su temperatura desde 0 grados Celsius hasta T1. Bueno, eso, lo que acabo de decir, desde 0 grados Celsius hasta T1 por unidad de volumen. Entonces, si yo le resto al calor necesario para elevar la temperatura de 0 hasta T2, el calor necesario para elevar la temperatura desde 0 hasta T1, evidentemente voy a tener el calor necesario para elevar la temperatura desde T1 hasta T2, ¿verdad? Que va a ser, y ahora lo voy a hacer con el pincelito, que lo vamos a hacer con azul. Va a ser esta área, que es la que ustedes tienen que rayar cuando hagan este dibujo en el TP. Y aquí dentro está Q1, 2. Bien. Recuerden que ese Q1, 2 todavía es por unidad de volumen. Nosotros necesitamos multiplicarlo por una cantidad de materia para obtener un calor ya en calorías, ¿verdad? Bueno, este grafiquito es lo que ustedes tienen que hacer. Ahí donde dice realizar gráfica. Vamos a imprimir pantalla, cosa que yo cierre. Bueno, recuerden, rayen solamente Q1, 2. Lo otro era para explicarles a ustedes cómo sería el gráfico. Bueno, vamos de vuelta. A compartir toda la pantalla. Y acá nos dice tabla de diagrama. Sale SP del O2 entre 0 y T2 y CP del O2 entre 0 y T1. ¿De dónde? ¿De qué tabla? De la tabla que ya les he mostrado, que es esta. La tienen que buscar dentro de tablas. Está en la página, no, bueno, la página 28. Fíjense que acá arriba dice por 10 a la menos 4. Así que tengan cuidado. No es 3130, es 0,3130. ¿Bien? Porque a todos estos valores tienen que dividirlos por 10.000. ¿Bien? Bueno, entonces una vez que hayan obtenido, por ejemplo, yo tenía el práctico para 100 y para 1750. Entonces, para 100 el oxígeno tiene 3150. No, goma. Es 0,315. ¿Bien? Y para 1750 es 0,37. ¿Está claro? Y como las cifras, como nosotros acá tenemos 4 cifras significativas, las tiene que poner a las 4, o sea que sería 0,3150
y 0,3700 porque nosotros tenemos certeza de los otros valores significativos porque nos lo está dando la tabla. Bien. Bueno, ahí ya hemos obtenido el calor específico y ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar en la ecuación 1. Recuerden que ya lo tenemos al valor del volumen normal porque es dato. Es una cantidad de materia, ese volumen normal. Recuerden que está dado a condiciones normales, no quiere decir que yo voy a tener un recipiente que tenga ese volumen, no. Es una cantidad de materia. Y bueno, vamos a obtener entonces el calor 1,2 multiplicando ese volumen normal en metro cúbico normal por estos calores específicos que van a estar en calorías por metro cúbico normal grado y por la temperatura respectiva. Así que bueno, ahí vamos a obtener Q1,2 y esto sería utilizando un calor específico medio. Lo siguiente que tenemos que hacer es utilizar el calor específico verdadero. Entonces, para utilizar el calor específico verdadero, recuerden que en el enunciado teníamos la ecuación que íbamos a utilizar. Esta ecuación nos dice cómo varía Cp con T. Y acá dice realizar gráfica. Y esta gráfica es muy similar a la anterior, pero bueno, tiene un detalle muy importante. Voy a dejar compartir acá. Y la voy a hacer acá abajo. La gráfica va a ser muy parecida. Va a depender, por supuesto, de la sustancia. Ahora en el eje de las ordenadas vamos a tener Cp. Y en el eje de la abscisa de vuelta vamos a tener T. ¿Qué pasa? Ahora vamos a tener T2. Y T2 va a tener un respectivo calor específico instantáneo. Y vamos a tener T1 o particular, no instantáneo. Y T1 va a tener su calor específico particular para T1. Porque ahora estamos hablando de que Cp es igual a F de T o de T. Porque se fijaron en el enunciado, la temperatura está puesta con T mayúscula, lo que quiere decir que necesitamos utilizar valores absolutos. ¿Qué pasa? Como ahora nosotros, ¿qué herramienta matemática podemos utilizar nosotros para calcular este calor que ustedes la conocen de los primeros años de la facultad? Este calor ya es una función de la temperatura. Y nosotros, recuerden que tenemos que el diferencial de calor unitario, digamos, va a ser SCP, que es función de la temperatura, ¿verdad? Por ese diferencial de temperatura. ¿Y cómo hacíamos nosotros para resolver eso para todas las temperaturas? Aplicamos el teorema medio del cálculo integral. Eso era cuando utilizábamos el calor específico medio. Pero ahora nosotros ya sabemos la fórmula
y vamos a tratar de resolverlo con la fórmula. ¿Cómo haríamos para resolver con la fórmula? A ver, vamos a avanzar un poquitito más en esto. Yo le había dicho que hay un diferencial de calor unitario que va a ser igual a Cp Dt, ¿verdad? Por diferencial de T. Ese diferencial de calor unitario va a estar, supongamos, aquí. Ese es nuestro diferencial de calor unitario. Si yo quiero resolver esto para todo un rango de temperatura, lo que tengo que hacer es integrar, ¿verdad? Y va a resultar, en este caso, que el calor unitario, ¿verdad? O sea, por unidad de volumen total, va a ser el área bajo la curva. Que la voy a volver a hacer con azul. Esto que está acá va a ser en este caso U12. El calor unitario que yo acá había calculado como la diferencia entre dos áreas. Acá es el área bajo la curva, porque acá estamos hablando de un CP verdadero que es función de la temperatura absoluta. Y acá vamos a corregir para que no hagamos macana. Acá vamos a poner directamente T. ¿Ah? Y acá obviamente vamos a tener T1, T2, perdón. Acá vamos a tener T1, T1, acá tenemos un CP1, que no nos sirve de mucho, porque no nos sirven los valores extremos en este caso, P2. Pero bueno, en este caso nosotros vamos a tener que integrar. Y esta curva va a ser la curva, esta vez ya va a ser de CP. Acá arriba era CP medio, acá abajo es CP verdadero, que podríamos ponerle de texto. CP medio también es función de T. También es función de T, pero es una herramienta que se utiliza de manera diferente. Bueno, imprimo en pantalla y pasamos a ver los cálculos. Esta es la grafiquita que tienen que hacer, recuerden. Para el caso de calor específico verdadero. Bueno. Sí, sí, la vamos a resolver en este caso, las integrales. Si bien es cierto que está todo tabulado, nosotros tenemos que elegir la herramienta en función, por ejemplo, de la precisión que nosotros queramos, de la disponibilidad que tengamos de cualquiera de las herramientas. Capaz que tenemos un tipo de calor específico para una determinada sustancia y el otro no. Y bueno, también el calor específico medio es un valor que está dado de manera discreta, es decir, que no está dado para todos los puntos, ¿verdad? Entonces, si nosotros necesitamos utilizar valores intermedios, tenemos que interpolar, y al interpolar cometemos un error. Entonces, en ese sentido, va a depender de la precisión por ahí que nosotros queramos darle a
nuestro trabajo, que nosotros necesitemos darle a nuestro trabajo, qué herramienta vamos a utilizar. Y si utilizamos cálculo específico verdadero, vamos a tener que integrar. Por eso ustedes han aprendido a integrar en los primeros años. En este caso, para el práctico, ya está resuelto. Pero si les toca en la vida, lo van a tener que hacer ustedes solos. Claro, bueno, lo que pasa es que lo que hace lo matemático en la práctica es modelar las cosas, o sea, modelar la naturaleza en términos numéricos, ¿verdad? Entonces se va a realizar un ensayo de laboratorio en el cual se va a ir viendo y se van a ir anotando los puntos uno tras uno de calor específico, lo más preciso y lo más continuo que se pueda, ¿verdad? Y cuando los tengan a todos los valores lo van a graficar y cuando lo grafiquen van a decir, ah, bueno, esto se parece a tal cosa y ya no seguramente de manera manual, sino probablemente utilizando alguna herramienta informática, van a determinar una ecuación que se ajuste a la curva que tiene, a la curva o al comportamiento que tiene una determinada sustancia. Y así van a aportarnos a nosotros los ingenieros una herramienta matemática que vamos a poder utilizar para realizar los cálculos que nosotros necesitamos en el día a día o en el cada tanto, no necesariamente en el día a día. Bueno, entonces, volviendo al práctico. Nosotros vamos a tener que calcular Q1, 2, que de vuelta lo vamos a calcular en kilocalorías o calorías con C mayúscula. Y en este caso va a ser igual a N por la integral entre la temperatura absoluta 1 y la temperatura absoluta 2 de Cp del oxígeno por la diferencial de temperatura. Para calcular N, nosotros lo único que vamos a tener que hacer es dividir el volumen normal que tenemos de datos, que es diferente para cada uno, por el volumen molar normal. El volumen molar normal era 22,4 metros cúbicos normal por mol. Bien. Y las temperaturas las vamos a tener que pasar a Kelvin sumándole 273,15. Bueno, acá dice tabla y diagrama, obtenemos esto, pero ya la tienen en el enunciado. Esta es la fórmula de calor específico verdadero que está dada en kilocalorías por mol Kelvin, por eso es que nosotros tenemos que utilizar el mol. Tenemos que pasar a mol el volumen normal que tenemos de datos. Es decir, vamos a pasar una cantidad de materia, porque recuerden que el volumen normal es una unidad de cantidad de materia, no quiere decir que nosotros tengamos ese volumen en la realidad. Vamos a tener que pasar ese volumen normal a otra unidad de cantidad de materia que es el mol, con M mayúscula, que vendría a ser en realidad un kilomol. Pero bueno, nosotros utilizamos mayormente la caloría con C mayúscula y el mol con M mayúscula. Bueno, la fórmula la que ustedes ven ahí, recuerden, este es calor específico molar verdadero. Si alguno tiene ganas, puede utilizar alguna herramienta matemática, alguna herramienta para graficar, y la puede graficar. Y bueno, reemplazando en la ecuación de la integral, y desarrollando, vamos a obtener la ecuación que tienen ahí al final. Si ustedes quieren, lo pueden hacer al desarrollo en el práctico para verificar que esto sea así. Bien, es bastante sencilla la integral de resolver. Así que bueno,
Si quieren, lo pueden verificar, pero está a la vista que está bien. Bueno, entonces en esta ecuación lo único que vamos a hacer nosotros, como ya hemos calculado las temperaturas absolutas, sumándole 273,15 y ya hemos calculado N, dividiendo el volumen normal en 22,4 metros cúbicos normales por mol, que en kilomol en realidad, vamos a poder reemplazar y vamos a obtener calor Q12, esta vez con el calor específico verdadero. Y cuando lo hayamos obtenido, lo único que nos resta hacer es verificar que sea, y tiene que ser muy, muy aproximado con el calculado utilizando calor específico medio. Más aún porque ustedes están utilizando calor específico medio en los puntos en particular. No están interpolando. Creo que en todos los casos es así. Bueno, ¿quedó alguna duda del problemita 1? Eso era todo lo que nos pedía. Nos decía calcular la cantidad de calor necesaria utilizando las fórmulas de calor específico medio y calor específico verdadero. Y ya hemos utilizado las dos, así que termino el problema 1. Bueno, si no hay duda, pasamos al 2. En el 2, el enunciado nos dice lo siguiente. El compresor de aire de una turbina de gas, recordemos que una turbina de gas, como la que utilizan, por ejemplo, los aviones utilizan turbinas de gas, las centrales térmicas utilizan muchas veces ciclos combinados, turbina de gas con una caldera de recuperación y finalmente una turbina de vapor. Pero bueno, la cuestión es así con la turbina de gas. Hay un eje único en el cual está montado tanto un compresor de gas a la vez como una turbina. Y bueno, la energía, ¿de dónde viene? Bueno, yo no puedo agarrar y con una turbina accionar un compresor y obtener algo, digamos, no se puede obtener nada, digamos. La energía viene de un combustible que se inyecta entre medio de esas dos etapas, digamos, sería la etapa de compresión y la etapa de expansión, digamos. Ese combustible se inyecta y bueno, se quema, obviamente, entre el compresor y la turbina. Entonces el compresor lo comprime al aire, acá te está inyectando el combustible que tiene el aire que está comprimiendo el compresor, se quema, y esos gases cargados de energía accionan una turbina que es solidaria al mismo compresor. Entonces ese compresor va a consumir una parte de la energía de los gases que se están generando, de los gases de combustión que se están generando. Es una turbina de gas. Entonces acá estamos parados en el compresor de aire, que nos dice que el compresor de aire de la turbina de gas toma aire de la atmósfera. Ese aire está a una presión cero que va entre 720 y 750, así que es muy parecida a la atmosférica, milímetro de mercurio, perdón, y está a una temperatura de 25 grados. Lo toma ese aire y lo comprime adiabáticamente hasta una determinada presión, que es entre 4 y 7 atmos, y 200 grados Celsius. La cantidad de aire comprimido es tantos kilopon, estamos usando el sistema técnico acá, por minuto. Y me dice determinar la potencia requerida para accionar el compresor. Bueno, ya hemos hecho el primer principio, así que por ahí ya me pueden contestar esta pregunta. Como la diferencia de qué vamos a calcular la energía o la potencia necesaria para accionar el compresor. La diferencia de qué va a ser. Diferencia de entalpía. Exactamente, va a ser la diferencia de entalpía. Con la diferencia de entalpía, porque estamos hablando de un sistema abierto, y se despreciaban las energías cinéticas y las potenciales,
porque estamos hablando de gases. La entrada y la salida están a la misma altura. Entonces, bueno, lo único que nos quedaba era la entalpía. Por lo tanto, la potencia requerida la vamos a calcular en función de la diferencia de entalpía. Bueno, pasemos a la guía. Problema 2. Esquema de la instalación y límite. Qué macana. Acá voy a tener que dibujar un montón. Vamos a dejar de compartir aquí. A ver, lo tengo que cerrar Paint. Bueno, ¿cómo va a ser la cosa ahora? El simbolito de compresor ustedes ya lo tienen. De la clase anterior. Esto que está acá es un compresor. Bueno, tampoco feo, pero ahora vamos a hacer bien. Esto es un compresor. Del compresor, bueno, a ver, también va a tener una entrada este compresor. Esa entrada, en este caso, va a ser la que va a estar tomando aire, que está aproximadamente a presión atmosférica y a 25 grados. ¿Qué nos está diciendo con eso? ¿Que está tomando aire de dónde? ¿De dónde lo está Del tomando? medio ambiente. Y del ambiente, exactamente. Está tomando aire del ambiente. Bueno, y acá vamos a hacer una cosa así. Acá vamos a ponerle un cuadradito. Bueno, tendrían que estar en la misma altura. Sería una cosa así. Ahora vamos a dibujar alineado porque si no queda feo. Bueno, esto es así. Deberían haber estado en la misma línea compresor y turbina. ¿Bien? Entonces, como les había dicho, teníamos A, A, esto que está acá va a ser B, C y D. Bueno, esto es el simbolito
de cámara de combustión. Bien. Y vamos a pasar a... y acá tenemos una cosilla más, que es un poquitito importante. Así. Y así. Bueno. Vamos a pasar primero a definir los límites. Lo vamos a hacer todos los límites con hermoso celeste de Atlético. Bueno, ahí están todos los límites. Ya tenemos puesto todos los límites. Y ahora hay que ver, hay unas cuestiones ahí que nos va aclarando el enunciado. Lo primero que nos dice es que el aire se comprime adiabáticamente. Entonces, U12 va a ser igual a 0. U pum, 12 va a ser igual a 0. Bueno, esta turbina obviamente va a entregar una determinada potencia, que va a ser N de la turbina, y acá nosotros vamos a tener un N, 12, va a ser igual a N del compresor, digamos. ¿Bien? Es decir, bueno, la turbina está entregando trabajo en dos direcciones. Una es el trabajo útil que me entrega un eje en el cual yo quiera, por ejemplo, un motor. En el caso de los aviones, las turbinas se utilizan para propulsar, entonces es diferente. Pero en este caso sería para accionar un eje. Este, y, o sea, un eje en el cual va a estar solidario un motor eléctrico, por ejemplo, un generador eléctrico, o una bomba, qué sé yo, puede ser cualquier cosa en realidad. Y otra potencia la va a entregar a el compresor, que está solidario a la misma turbina y que es parte del equipo. Bueno, vamos a ir poniendo los puntos. Acá tenemos, ahí lo vamos a hacer así, acá lo vamos a hacer así, bien grande. Bueno, este punto va a ser el punto 1. Y como en el compresor estamos hablando de N12 y Q12, este evidentemente va a ser 2. Y como acá en el medio no pasa nada, este va a seguir siendo 2. Acá ya hemos tenido la combustión, se ha generado, se realizó la combustión del combustible que nosotros estamos agregando, que se combinó con el aire y con una fuente de calor y se ha quemado. Acá entre este punto y este punto no pasa nada. Y finalmente a la salida de la turbina de gas, vamos a tener el punto 4. Y esto que está acá, esta flechita que está acá, es el combustible, en el cual no pasa nada.
Bueno, antes de comprimir, yo voy a hacer acá, bueno, yo voy a hacer una flechita acá, así. Y acá voy a hacer otra flechita así. Y acá vamos a poner que ingresa un caudal G, porque se acuerdan que estaba dado en kiloohm por minuto. Sale un caudal G, que yo siempre voy a tener el problema que voy a poner después el punto. Son G punto y G punto. Ya sabemos que Q1, 2 es igual a 0. Ya va quedando completito entonces el diagrama. Y ¿qué era lo que nos pedía de este problema? A ver, veamos, nos pedía. Determinar la potencia requerida para accionar el compresor. Bueno, para determinar esa potencia, a nosotros nos interesa saber qué. ¿Qué nos interesa saber para determinar esa potencia? Lo acabamos de decir. Bueno, nos interesa saber I1, E y 2. Bien, por supuesto que va a haber acá un I3 y va a haber a la salida de la turbina un I4 que no sé si vamos a utilizar. ¿Para qué podría servirnos? Bueno, I1 e I2. Está entonces, chicos, el grafiquito. Pasan a imprimir la pantalla y que pasamos a la guía. Igual este no lo voy a cerrar, lo voy a dejar ahí. Entonces, volviendo a la guía, acá en la guía ustedes tienen escrito A era el compresor, B es la cámara de combustión, C es el acoplamiento elástico y D es la turbina de gas. Y bueno, como la incógnita es N12, tenemos que analizar el compresor nada más. Por eso es que yo les decía lo que me sirven I1 e I2. I3 e I4 pueden servir en otros casos. Por ejemplo, para determinar la potencia entregada por la turbina, que en realidad no es la potencia entregada por la turbina, sino que es la potencia interna, digamos, de la turbina. Bueno, la cuestión es, acá, siguiendo con este punto, que como las tablas están dadas en calorías por metro cúbico normal grado, y nosotros queremos sacar N12 en kilovatios, tenemos que transformar el caudal, que está dado en kiloohm por minuto, a metro cúbico normal por segundo. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, nosotros sabemos que caudal en peso, en kiloohm por minuto, es igual a un caudal másico en kilogramos por minuto, porque un kiloohm peso es lo mismo que un kilogramo más. Entonces, ya sabemos que G punto, bueno, está corridito el punto acá, G punto es igual a M punto, y si nosotros lo multiplicamos por 1 sobre 60, nos va a quedar en kilogramos por segundo, y si lo multiplicamos por el volumen normal del aire, en metro cúbico por kilogramo, va a darnos, en metro cúbico normal por kilogramo, nos va a terminar dando B punto N, que está en metro cúbico normal por segundo. ¿Y cuánto vale Bn del aire? Vale 0,7734. Ese es Bn del aire, ahí me ha faltado ponerle del aire, que vendría a ser este mismo, ¿verdad?
guardan 2 segundos, chicos. Bueno, entonces ya hemos obtenido el caudal volumétrico en metros cúbicos normal por segundo. Ahora nos vamos entonces a realizar un esquema individual, sería del compresor, porque nosotros lo que queremos analizar y estudiar es solamente el compresor, no nos sirve toda la turbina. Así que bueno, realicemos ese esquemita rápidamente. ¿Cómo sería el esquema individual del compresor? Y bueno, es bastante fácil la cuestión. No debería dejárselo a ustedes, pero bueno, vamos a hacerlo porque estamos bien con el tiempo, estamos bien con el tiempo. Bueno, exactamente el mismo esquemita, los mismos límites, perdón, bueno, sí, los mismos límites. Y lo único que vamos a variar acá es que nosotros vamos a, bueno, acá nosotros vamos a tener lo que estamos buscando, N12, que va a ser igual a N, 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 por el trabajo, o el trabajo específico, en realidad, 1, 2. Y este BN, obvio que yo no lo puedo hacer instantáneamente, pero este es B punto N, ¿verdad? Bueno, acá teníamos entonces el punto 2 y acá teníamos el punto 1. Esto era 1, 2. Acá teníamos I2, que era lo que teníamos que calcular. Acá tenemos I1. Sabemos que el calor es 0. U1, 2 es igual a 0. Y bueno, ¿qué más tenemos como dato en el enunciado? P2. Tenemos como dato en el enunciado P2. Tenemos como dato en el enunciado P1. Tenemos como dato en el enunciado P1. Bien. Y ahora conocemos otra cosa que la hemos calculado, que es el volumen de caudal en volumen normal de punto D. Bien, que lo he dibujado arriba y abajo para ponerlo arriba y abajo. Bueno, ahí estaría completo nuestro esquema. Entonces lo que nosotros teníamos que calcular ahora era I1 e I2. I1 e I2. Es re pavo. Bueno, ahí dejo de compartir, chicos. Es re pava, pero tiene una cuestioncita ahí que hay que tener en cuenta esta vez. Previo a entrar en los cálculos, vamos a hacer algo que es un ejercicio que hay que hacer con todos los sistemas que nosotros analicemos, y es
el análisis, ¿verdad? O sea, con todos los sistemas a los que nosotros queramos realizar un cálculo, vamos a analizarlo primero. Este sistema es abierto y es estacionario, y por ser estacionario, B.n es igual a constante, es adiabático, por eso era que Q.12 era igual a 0, y es mecánicamente no aislado, porque nosotros estamos tratando de calcular cuál es esa potencia. De hecho, porque nuestro compresor va a tener un eje que lo va a accionar, ¿verdad? No reactivo, porque estamos antes de la cámara de combustión, y está en reposo si estamos hablando de una turbina que está en una central térmica, por ejemplo. Si no, no estamos en reposo nada porque nos estamos moviendo con el avión. Pero este dato nos está diciendo que cuando lo ha hecho a este problema, cuando lo han resuelto este problema, allá por la época de Marcos, estaban pensando en una turbina de gas, de central térmica. Así que estamos en reposo. Bueno, energías. ¿Qué energías ingresan y qué energías egresan? Ingresa la entalpía y la potencia que nosotros queremos calcular, y egresa la entalpía nada más, la entalpía 2. ¿Bien? Si nosotros planteamos el primer principio, llegamos rápidamente a una ecuación sencillita que va a ser que la potencia, 2 en kilovatios, va a ser igual al volumen, el caudal volumétrico en metro cúbico normal por segundo, por la diferencia de entalpías que tienen que estar en kilojoule por metro cúbico normal. Como nosotros tenemos los calores específicos en kilocalorías, vamos a tener que hacer una pequeña conversión. Pero bueno, ahí estamos en eso ahora. Vamos a utilizar calor específico medio, por lo que vamos a utilizar esta tablita de vuelta, ¿verdad? Nada más que esta vez la vamos a utilizar para aire. Cuando nosotros queremos calcular I1 se da fácil la cosa, porque I1 estábamos a presiones bajas, habíamos quedado en que estábamos tomando aire de la atmósfera, y el aire de la atmósfera obviamente está a presión atmosférica, y la presión atmosférica es una presión baja, y por lo tanto teníamos un gas ideal. Entonces, nos vamos a la tabla, buscamos 25, ¿verdad? Llegamos hasta aire y resulta que es 0,3106. 0,3106. Pero tengo que multiplicarlo por 4,1868 kilojoules por caloría para que nos queden kilojoules por metro cúbico normal grado. Porque recuerden que tenemos que calcular la potencia en kilovatios. Bueno, ya sabemos CP medio del aire entre 0 y 25, y lo único que nos queda es multiplicarlo por 25 para obtener la entalpía I1, que es 32,51. Ahora bien, para calcular I2 debemos tener en cuenta que P2 es mucho mayor, o es mayor, bueno, por ahí 4 bar no es una presión muy alta, pero sí es una presión alta en términos de que nuestro gas ya no va a ser ideal. Así que tenemos que corregir el valor de calor específico en función de esa presión. Para hacerlo vamos a utilizar un factor que aparece en la misma tabla, y este factor va a tener en cuenta que Cp medio del aire va a variar para altas presiones en función de P, además de en función de T. ¿Cómo vamos a hacer para utilizar este factor? Primero que nada lo veamos. Acá abajo dice corrección de los calores específicos cuando la presión es mayor a 1 atm. Se sumarán los siguientes valores por cada atmósfera adicional. Entonces, en el hidrógeno, si ustedes se fijan, no hay que sumar nada. Pero en el aire, dependiendo de la temperatura a la que estemos, ¿verdad? Vamos a tener que sumar un valorcito, este valorcito que está acá, multiplicado por, bueno, recuerden que esto corriera 4, ¿no? Multiplicado por la cantidad de atmósfera, porque si no puede ser a menos 4, estaríamos sumando, o sea,
Le vamos a sumar al 0, a ver, la salida teníamos 200 grados. Entonces, el aire a 200 grados tiene un calor específico medio de 0,3130. ¿Bien? 0,3130. Si nosotros tenemos 2 kilos, o 2 atmósferas, vamos a tener que sumarle una vez 0,0003. Y en vez de quedarnos 0,3130, nos va a quedar 0,3133. ¿Bien? Entonces, acá está esa formulita. El CP medio del aire para ya particular para P2 entre 0 y T2 va a ser igual al CP del aire entre 0 y T2, que eran 0,3130, más delta de CP, que es función de T2, porque nosotros tenemos que ver acá, el delta de CP en el aire para 200 va a ser 3. Entonces este valor sería 3 por P2 en ATA no. No. Por P2 en AT, nada más. En AT, atmósfera, porque es efectivo, porque es lo que está por encima de la atmosférica, no es la absoluta. Acá está mal. A ver, denme 2 segundos, chicos. Efectivamente acá está mal la guía. Esto no es ATA. Esto no es ATA. Ya lo voy a modificar y la voy a volver a subir. La voy a volver a subir. Acá lo que tienen que poner ustedes es AT, nada más, sin el A. Y por supuesto que tienen que ponerla a P2 efectiva, porque si ustedes tienen el dato 5 ATA, ustedes van a tener que poner acá 4 ATA, 4 AT, atmósfera, nada más que 4 atmósferas, porque si no, imagínense, no tendría sentido si yo pongo P2, si yo tengo una presión 2 de 1 ATA, estoy hablando de una presión atmosférica, y no tiene sentido a presión atmosférica poner 1 en esta ecuación, tendría que ser 0. Entonces es por cada atmósfera adicional. Por eso no es ATA, es atmósfera. Es atmósfera. Esto está mal. Es atmósfera. Sin el A del final y es P2 efectiva. ¿Bien? Bueno. Finalmente, cuando ustedes calculen, va a ser I2 igual a CP del aire, ya particular para P2 entre 0 y T2, que es el que acabamos de calcular, por T2. Y con I2 calculado vamos a
reemplazar directamente en la ecuación 1 y vamos a obtener finalmente la potencia 1,2, que era lo que buscábamos. Recuerden que ya teníamos I1, que lo habíamos calculado, y teníamos B.N, que también lo habíamos calculado pasando el dato que estaba en kilopon por minuto. ¿Bien? Bueno, es muy importante lo que yo le acabo de decir, chicos, que hay que corregir acá. Bueno, y ya voy a corregir la guía y lo voy a subir de nuevo. Recuerden que es presión efectiva. Ustedes tienen de dato una presión absoluta y tienen que poner ahí la presión efectiva, la presión por encima de la atmosférica, las atmósferas por encima de la atmosférica. Bueno, ¿quedó alguna duda del problema 2, chicos? Soy muy bueno explicando, parece. Debe ser. Claro, la cuestión físicamente sería que nosotros tenemos un compresor. A ver, lo voy a dibujar en el Paint así, muy rapidito. Acá vamos a poner nuevo. No lo voy a borrar por la duda. Entonces lo voy a dibujar con una lineita así. Nosotros vamos a tener un eje central. Vamos a tener la turbina. Acá vamos a tener, estos son los álabes del compresor. Acá tenemos un anillo por el cual entra el combustible y acá tenemos los álabes de la turbina. ¿Está? Se recontra entiende este dibujo. Es impresionante de bien que está. Bueno, esto que está acá está girando. Es un compresor, son álabes. Comprime el aire que acá está a presión atmosférica, pasa a través del compresor que está girando y acá tiene una presión mayor. Y por este anillo anular, este tubo anular, perdón, que está entrando el combustible acá que se está quemando, porque en algún momento una chispa que lo prendió, y en virtud de que ese combustible sigue ingresando y está ingresando aire del exterior, ese combustible se va a seguir quemando. Pero como acá ya tiene el compresor que lo está empujando hacia allá, se va a expandir hacia este lado y la va a empujar a la turbina y la va a hacer girar. Y como esta turbina es solidaria al eje del compresor, lo va a accionar el compresor. Entonces, evidentemente, nosotros para comenzar a hacer funcionar esto tenemos que hacerlo girar con alguna fuerza externa. ¿Se entiende? No sé si ha ayudado con mi super dibujo. Todo es la misma turbina, claro. Esto que yo he dibujado acá sería la carcasa de la turbina, que es lo que ustedes ven, ¿verdad? Cuando ven un avión. Bueno. Entonces, pasemos al último problema que vamos a resolver hoy, que es el problema 3, un problemita de mezcla. En este caso, nos dice el enunciado que en un aparato se mezcla aire caliente que está a una temperatura alta de 1200 a 2000 grados con un aire frío que está a 25 grados, para obtener una temperatura de tantos grados. ¿Cuál deberá ser la relación en pesos y en volúmenes normales entre el aire frío y el caliente para que resulte la temperatura pedida? Entonces, acá nosotros lo primero que vamos a hacer es
un esquemita. Bien. A ver, vamos a pasar la guía acá. Recordemos que en los gases a presión atmosférica, Cp es función de T. ¿Por qué nos dice esto el enunciado? Porque acá todo está a presión atmosférica. La mezcla se realiza con todos los gases a presión atmosférica. Bien. Bueno, vamos a realizar el esquemita. Ahora sí que ya voy a borrar esto. A guardar. Listo, se perdió para siempre. Y vamos a hacer el esquemita de cómo se daría esta mezcla. Bueno, vamos a tener un ducto de salida. Este va a ser nuestro ducto de salida, a donde sale el aire mezcla ya. Y vamos a tener dos ductos de entrada. Bueno, estos son nuestros dos ductos de entrada. ¿Bien? Ustedes me ven la cara dibujando, a mí siempre debe ser muy gracioso verme dibujando. Bueno, entonces acá nosotros tenemos dos corrientes que ingresan y una sola corriente que egresa. ¿Por qué? Porque las dos que ingresaban se mezclaron. Vamos a hacer los límites, que ahora lo voy a hacer con el pincelito, porque son límites medio raros. Estos serían los límites del sistema. Ahí están nuestros límites, ¿verdad? Los sistemas adiabáticos, no sé si lo especifica así anunciado, pero a los fines prácticos nosotros tenemos que considerar eso. Y obviamente también es mecánicamente aislado. Bien. Entonces, por un lado,
ingresa una masa de aire caliente con una entalpía G, y por el otro ingresa una masa de aire frío con una entalpía pilla. Chan, chan. Y a la salida va a salir la masa mezcla con una entalpía de la mezcla. Bueno, y eso es todo, nuestro ejemplo. No hay mucho más. Es sencillito. Bien. ¿Está el esquema, chicos? Pasamos entonces. 3, 2, 1. Pasamos de vuelta a la guía. Bueno, ya está el esquema. Análisis del sistema. Es un sistema abierto y estacionario. Teníamos que ingresaba una masa caliente, una masa fría, y salía una masa mezcla, y MC más MF es igual a MM y son constantes. O sea, esa relación se mantiene constante. Es adiabático. Es adiabático porque probablemente si se trata de una instalación en la cual se mezclan estas dos cosas, sea adiabática. O por ejemplo que el calor que está emitiendo hacia el ambiente por las bueno, que sea despreciable frente a las demás energías que están entrando en juego, que serían las entalpías. ¿Bien? Es mecánicamente aislado porque no tiene ejes ni vástagos, ni nada. Es no reactivo y está en reposo. Bueno, analicemos las energías. Ya sabemos que para gases la variación de la energía potencial y la variación de la energía cinética es aproximadamente 0. Entran con la masa caliente una entalpía caliente y con la masa fría una entalpía fría, y sale con la mezcla una entalpía de la mezcla. ¿Bien? Planteamos entonces el primer principio y rápidamente vamos a llegar a la ecuación que está al final, que es que la masa de aire caliente por la diferencia de entalpías entre el aire caliente y la mezcla es igual a la masa fría por la diferencia de entalpías entre la mezcla y la fría. Y de acá nosotros podemos despejar y obtener lo que el problema nos estaba pidiendo, que era la relación de masas, ¿verdad? La relación de masas, M fría sobre MC va a ser igual a IC menos IM sobre IM menos IF. Y eso va a estar en kilogramos de aire frío por kilogramos de aire caliente. Si multiplicamos ahora el numerador y el denominador por el volumen normal del aire, volumen específico normal del aire, recuerden que esto es 0,700 y algo, vamos a obtener el volumen, el caudal volumétrico normal de aire frío y el caudal volumétrico normal de aire caliente. Vamos a tener la relación entre ellos y nos damos cuenta entonces que lo que nos está pidiendo el problema es exactamente lo mismo, porque si yo quiero obtener la relación de volúmenes normales a partir de la relación de masa, lo único que tengo que hacer es multiplicar y dividir por el mismo valor, entonces estamos hablando de la misma relación. Bueno, vemos entonces que la relación entre pesos o masa es igual que la relación entre volúmenes normales por tratarse de cantidades de la misma materia. ¿Ven? Cuando estamos hablando de volúmenes normales estamos hablando de cantidad de materia. Bien, la relación entre los volúmenes reales, eso sí va a ser diferente. Bien. Bueno, para calcular las entalpías lo que tenemos que hacer es ir a tabla de diagrama, a la tabla que ya conocemos,
vamos a utilizar la columna particular para el aire y vamos a obtener los calores específicos en caloría por metro cúbico normal grado, que vamos a multiplicar por cada una de las temperaturas y vamos a obtener cada una de las entalpías. Entonces, con las entalpías ya calculadas, lo único que tenemos que hacer es reemplazar en la ecuación, la ecuación 1, y vamos a obtener la relación de masas que van a estar en kilogramos de aire frío por kilogramo de aire caliente, que va a ser igual a la relación de volúmenes, de caudales volumétricos normales, en metro cúbico normal de aire frío sobre metro cúbico normal de aire caliente. ¿Bien? Bueno, chicos, esto es todo por hoy. Pido disculpas que yo tengo que realizar ese congreso, si no quizá lo podríamos haber terminado el práctico hoy, con un poco de esfuerzo, por supuesto. Pero bueno, ya arreglaré con el ingeniero para ver si lo terminamos el lunes o el miércoles que viene. En cuanto a las correcciones de los TPs, yo he estado ahí con unos problemitas y no he podido estar corrigiendo de los prácticos que ustedes han ido subiendo a la fase virtual. No se preocupen, no es que va a quedar así eso, yo se lo voy a corregir ahora. Este fin de semana seguramente van a estar teniendo novedades. Y bueno, ustedes van a tener una calificación en la corrección del práctico. Esa calificación no va a ir para el final, es simplemente una devolución, ¿verdad?, de cada práctico. Es parte, digamos, de la devolución de cada práctico. Van a tener una sección de comentarios donde por ahí ustedes puedan leer alguna cosita en particular que les pongamos con los profes no sé, alguna cuestión que tengan que corregir para los prácticos siguientes en cuanto a la presentación o alguna cosita que tengan que corregir dentro de ese práctico para la hora de presentarlo, presentar la carpeta final. Pero bueno, la mecánica va a ser sencilla, va a ser, ustedes nos van a entregar a nosotros los prácticos en PDF y las planillas de corrección, nosotros vamos a devolver qué valores están bien de esa planilla y qué valores no están bien. Y en función de la cantidad de valores que estén bien o estén mal, su práctico va a estar, digamos, aprobado, porque en realidad el práctico lo aprueban en la evaluación, pero su práctico va a estar, digamos, van a estar en condiciones de rendir la evaluación. En realidad en esta semana fue al revés, pero bueno. En caso que no, ustedes van a tener que probablemente rehacer el práctico o adosar una parte de correcciones al práctico y volverlo a presentar. Eso en los casos extremos en los que sus prácticos están muy mal, ¿verdad? Obviamente que para el final, para rendir el final, la carpeta tiene que tener puestas todas las correcciones, todas tienen que estar hechas, todos los TP tienen que tener las correcciones que le hemos hecho, ¿bien? Y porque si no, no lo van a poder rendir al final. ¿Bien? Bueno, eso sería todo por hoy, chicos. Nos reencontramos la semana que viene. Nos reencontramos la semana que viene para terminar. Chao. Vale, hasta luego. Chao, ingeniero, gracias.